Hola, 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 gente maravillosa de mi canal. Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para adentrarnos en un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Como ya vieron en el título, vaya, el título. 22 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar esta bomba informativa. Para aquellos que no me conocen, soy y este es el canal donde nos sumergimos en el fascinante mundo del entretenimiento, las noticias de celebridades, las series turcas que tanto amamos y por supuesto todos los chismes jugosos que podemos encontrar. Y hablando de chismes jugosos. Este es uno de los grandes. Antes de que empecemos y para que no se me escapen ninguna de las primicias y los últimos detalles sobre este tema y muchos otros, les recuerdo la importancia de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán nada. Estaré subiendo vídeos regularmente y quiero que sean los primeros en enterarse de todo. ¿Listos? Comencemos. Entonces el 22 de septiembre de 2025. La fecha que al menos para los fanáticos de las series turcas y en particular, de los protagonistas de Love is in the Air, Hande Erçel y Kerem Bürsin, será recordada con una mezcla de sorpresa, incredulidad, emoción y quizás un poco de decepción. ¿Por qué? Bueno, porque ese día explotó la noticia. Y no fue una noticia cualquiera. Fue una bomba. Una bomba que sacudió las redes sociales, los medios de comunicación, y los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Para ponerlos en contexto para aquellos que quizás son nuevos en este mundo, o que tal vez han vivido en una cueva los últimos años, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos que protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air. La serie, que cuenta la historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, conquistó a audiencias de todo el mundo, gracias a su trama romántica, sus personajes carismáticos, y por supuesto, la química innegable entre sus dos protagonistas. Esa química, esa chispa que veíamos en pantalla, traspasó la ficción y muy pronto, empezaron a circular rumores de que Hande y Kerem también eran pareja en la vida real. Los fans, ávidos de saber más sobre sus ídolos, se volcaron en las redes sociales y los foros, analizando cada foto, cada gesto, cada publicación. Y poco a poco los rumores se confirmaron, Hande y Kerem estaban juntos. El sueño de muchos fans se había hecho realidad. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Compartían fotos en sus redes sociales, viajaban juntos, se dedicaban mensajes románticos. Era como vivir un cuento de hadas moderno. Los fans estaban encantados y la pareja se convirtió en una de las más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Parecían estar hechos el uno para el otro. Y por supuesto, todos esperábamos el gran anuncio, el matrimonio. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como uno espera. Y aquí es donde llegamos al 22 de septiembre de 2025. Ese día, las redes sociales se inundaron de noticias. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Sí, lo escucharon bien. La pareja de ensueño había roto. La noticia, por supuesto, fue un shock para todos. Nadie se lo esperaba. Y como era de esperar, las especulaciones y los rumores comenzaron a circular a la velocidad de la luz. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Hubo una tercera persona involucrada? Simplemente se acabó el amor. Los medios de comunicación, por supuesto, se volcaron en la noticia, intentando obtener información de primera mano. Los paparazzi acechaban a los actores intentando captar cualquier gesto, cualquier expresión que pudiera dar alguna pista sobre lo sucedido. Los fans, por su parte, estaban destrozados. Algunos no podían creerlo, otros se negaban a aceptar la realidad, y otros, en cambio, intentaban encontrar una explicación lógica a la situación. Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Qué es lo que sabemos realmente? Bueno, la información oficial es escasa. Tanto Hande como Kerem en sus declaraciones han mantenido la discreción, limitándose a confirmar la ruptura y a pedir respeto por su privacidad. Han asegurado que la separación fue amistosa y que se desean lo mejor mutuamente. Pero como todos sabemos, detrás de las declaraciones oficiales, siempre hay una historia mucho más compleja. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan los rumores, las especulaciones, y los análisis de los expertos en farándula.
Y por supuesto el ojo crítico de los fans, que analizan cada detalle, cada publicación, cada gesto, para intentar entender lo que realmente sucedió. Una de las teorías más extendidas es que la ruptura se debió a la incompatibilidad de agendas. Ambos actores son muy demandados en sus trabajos, y aunque parezca que la fama y el éxito traen consigo la felicidad, muchas veces conllevan también una gran presión y poco tiempo para dedicar a la vida personal. La distancia, los viajes constantes y la falta de tiempo pueden ser factores determinantes en la ruptura de una relación. Imaginemos el torbellino de compromisos. Ande probablemente estaba inmersa en la promoción de su nueva línea de cosméticos, que por cierto fue un éxito rotundo. Además, tenía en puerta un nuevo proyecto cinematográfico que la obligaba a viajar a diferentes países. Kerem, por su parte, estaba ocupado con las grabaciones de su nueva serie, una coproducción internacional que lo mantenía alejado de Turquía durante largos periodos. Las videollamadas y los mensajes de texto, por más románticos que fueran, no son suficientes para mantener la llama encendida a largo plazo. La necesidad de contacto físico, de compartir momentos cotidianos, de construir una vida en común, se vuelve cada vez más difícil de satisfacer. Otra teoría apunta a diferencias irreconciliables en sus personalidades y estilos de vida. Aunque en la ficción parecían ser el uno para el otro, la vida real es muy diferente. Las expectativas, los valores y las prioridades pueden no coincidir, y eso, a la larga, puede pasar factura a una relación. Quizás con el tiempo descubrieron que sus caminos no eran tan paralelos como pensaban. Quizás sus aspiraciones profesionales, sus ambiciones personales, o incluso sus formas de entender la vida, no eran compatibles. Recordemos que Ande siempre ha sido una mujer muy enfocada en su carrera, con una gran ambición y una determinación inquebrantable. Kerem, por otro lado, tiene una personalidad más relajada, más centrada en disfrutar del presente y en vivir experiencias. ¿Podría ser que, con el tiempo, estas diferencias se volvieran insalvables? ¿Podría ser que uno de ellos sintiera que la relación le impedía alcanzar sus metas personales? Las relaciones, como los seres humanos, evolucionan. Lo que funcionaba en un principio puede que ya no funcione con el tiempo. Y es válido y comprensible que cada uno busque la felicidad por su propio camino. También se ha especulado sobre la posible influencia de terceras personas. Aunque no hay pruebas concretas, siempre existe la posibilidad de que alguien más haya intervenido en la relación. Sin embargo, esta teoría por el momento se basa en rumores y especulaciones, y no hay ninguna confirmación oficial. Los medios turcos, siempre ávidos de escándalos, no tardaron en señalar a supuestos romances de ambos lados. Se rumoreaba que Ande estaba saliendo con un reconocido empresario, un rumor que ella desmintió rotundamente. Por otro lado, se especulaba sobre una supuesta relación de Kerem con una compañera de rodaje, una joven actriz que, por supuesto, también negó cualquier tipo de vínculo romántico. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores son moneda corriente. Muchas veces se inventan historias para generar expectación y aumentar la popularidad de los involucrados. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y no dejarnos llevar por las especulaciones. Lo cierto es que a día de hoy, no sabemos la verdad absoluta sobre lo que ocurrió. Solo sabemos que Ande y Kerem ya no están juntos, y que ambos han decidido seguir caminos separados. ¿Pero qué significa esto para sus carreras? ¿Cómo afectará esta ruptura a sus futuros proyectos? En primer lugar, es importante destacar que ambos actores son muy talentosos y exitosos. Hande Erçel, además de su belleza, ha demostrado ser una actriz versátil y comprometida con su trabajo. Su capacidad para transmitir emociones, para conectar con el público, es innegable. Su reciente incursión en el mundo de la moda, con el lanzamiento de su propia línea de ropa, fue otro éxito rotundo. Hande, lejos de quedarse estancada, ha sabido reinventarse y explorar nuevas facetas de su carrera. Su participación en una película de Hollywood, que se estrenó en 2026, fue otro hito en su trayectoria. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor con una gran proyección internacional, que ha participado en proyectos tanto en Turquía como en Hollywood. Su carisma, su magnetismo, su capacidad para cautivar al público, lo han convertido en uno de los actores más cotizados del momento. Su dominio del inglés, su formación actoral y su profesionalismo le han abierto las puertas del mercado internacional. Su participación en una serie de Netflix junto a actores de renombre lo catapultó a la fama mundial. Kerem ha demostrado ser un actor completo, capaz de interpretar cualquier tipo de personaje.
Su versatilidad y su compromiso con su trabajo lo convierten en un referente para las nuevas generaciones de actores. La ruptura, sin duda, ha generado un gran interés mediático en sus vidas. Esto, por un lado, puede ser beneficioso para sus carreras, ya que les permite estar en boca de todos y atraer la atención del público. Sin embargo, también puede ser perjudicial, ya que pueden ser víctimas de la sobreexposición y la presión mediática. Los paparazzi. Los reporteros, las redes sociales, todos están pendientes de sus movimientos, de sus declaraciones, de sus gestos. La privacidad, en estos casos, se convierte en un bien muy preciado. Hande y Kerem, sin duda, tendrán que aprender a lidiar con esta situación, a proteger su vida personal, y a separar la vida pública de la vida privada. En cuanto a sus futuros proyectos, es probable que ambos continúen cosechando éxitos. Hande ya tiene varios proyectos en marcha y Kerem, sin duda, no se quedará atrás. Lo más probable es que veamos a ambos protagonizar nuevas series, películas y campañas publicitarias. La industria del entretenimiento turco y el mundo en general están sedientos de talento como el de ellos. Los productores, los directores, los anunciantes están deseando trabajar con ellos. La ruptura, lejos de ser un obstáculo, podría ser un trampolín para nuevas oportunidades. El público, siempre ávido de novedades, estará esperando con ansias los próximos proyectos de Hande y Kerem. En cuanto a la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro, es algo incierto. Aunque muchos fans lo desearían, es posible que la ruptura haya generado una tensión que dificulte la posibilidad de volver a coincidir en un proyecto. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Quizás en un futuro puedan dejar de lado sus diferencias y volver a trabajar juntos, pero eso, por el momento, solo lo podemos especular. La historia del cine y la televisión está llena de ejemplos de exparejas que han vuelto a trabajar juntas, demostrando que la profesionalidad y el talento pueden superar cualquier obstáculo. La química entre Hande y Kerem es innegable y el público, sin duda, estaría encantado de volver a verlos juntos en la pantalla. Lo que sí es seguro es que la historia de Hande y Kerem, su romance, su ruptura y sus futuras carreras, seguirá dando mucho de qué hablar. Y nosotros, los fans, estaremos ahí para seguir sus pasos, analizar cada detalle y, por supuesto, compartir nuestras opiniones. Las redes sociales, los foros, los grupos de fans, todos serán un hervidero de actividad, analizando cada noticia, cada foto, cada declaración. La historia de Hande y Kerem, su amor, su ruptura y su futuro, es una historia que seguirá cautivando a millones de personas en todo el mundo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que realmente pasó entre Hande y Kerem? ¿Creen que la ruptura fue definitiva? ¿Qué esperan de sus futuros proyectos? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Me intriga saber sus teorías. ¿Creen que las agendas apretadas fueron el factor determinante? ¿O quizás hubo algo más? ¿Qué esperan de las carreras de Hande y Kerem? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en una nueva serie o película? No duden en compartir sus opiniones. Y para concluir, quiero resumir los puntos clave que hemos cubierto en este vídeo. Hemos hablado sobre la impactante noticia de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin el 22 de septiembre de 2025. Hemos repasado sus carreras, sus logros, y la química innegable que tenían en pantalla. Hemos analizado las posibles causas de la ruptura, desde la incompatibilidad de agendas y personalidades hasta la influencia de terceras personas, y hemos hablado sobre el impacto que ha tenido en sus carreras y en la opinión pública. Hemos explorado las posibles teorías y especulaciones que han circulado, y hemos reflexionado sobre el futuro de ambos actores. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya ayudado a entender un poco más sobre este tema tan candente. Quiero agradecerles por ver el vídeo, por su tiempo y por su compañía. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ustedes, mis queridos suscriptores, son los que hacen que este canal sea lo que es. Sus comentarios, sus likes, sus compartidos, todo eso me motiva a seguir creando contenido. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que el canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo contenido como este. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Prepárense porque vienen muchas más noticias, chismes y análisis sobre el mundo del entretenimiento.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.